Hoy es un día súper especial. ¿Por qué será tan especial este día? Porque estamos en la presencia de Dios. Porque su presencia está con nosotros. Amén. Y es un día especial. Porque sí, vamos a ministrar la cena del Señor. Y quiero hablar un poquito de todo esto. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer versículos 7 al 14. ¿Lo tenemos? Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a eso decimos, amén, gloria a Dios. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya eso decimos, amén. Padre, en este instante, yo te ruego que ahora mismo seas tú, Espíritu Santo, hablando conforme a tu divina y a tu perfecta voluntad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que todos los aquí presentes y los que están allá a la distancia, todos hoy seamos bendecidos y fortalecidos por tu santa y tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor? Y si alguien no conoce la historia de lo que estábamos leyendo, le cuento rápidamente. El pueblo de Israel por más de 400 años había estado esclavo en Egipto. Y conocemos la historia, cómo Faraón se negaba a dejarlos ir, cómo Dios había demostrado su poder por 9 plagas antes de esta. Y esta es la última plaga, la que conocemos como la muerte de los primogénitos. Y después de esto, si esta semana estuvimos leyendo Éxodo, los que van conmigo en la lectura diaria, después de esto vemos cómo Dios se glorificó a favor de su pueblo. Por eso hay un tema que quiero que se lo grabe en esta mañana. Es un tema jocoso y es: pinta la puerta. Dígale al que está ahí a su lado: pinta la puerta. Pinta la puerta, pinta la puerta. A ver, a pintar la puerta. ¿Quién va a pintar la puerta? Todos, muy bien. Pero no es para nosotros, ya no es la puerta ahí de la casa, ¿no? Y si es en arriendo, mucho menos. Y si es con sangre, mucho menos. ¿Usted va a pintar la puerta de su casa con sangre? Se le llena de moscos, ¿cierto? Pero la palabra es: pinta la puerta de tu corazón con la sangre
que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario. Apocalipsis 3:20, ¿alguien se lo sabe? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Y qué hermoso. Si alguien que nos visite hoy por primera, por segunda vez, si alguien hoy dice, yo abro la puerta de mi corazón y quiero que aquel Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, yo quiero que Él venga y habite en mi corazón. Gloria a Dios por eso. Por eso el tema, pinta la puerta. Y debemos comprender que hay poder, libertad y bendición en la sangre que fue derramada hace más de 2000 años allá en la cruz del Calvario. Pero allá en el Calvario era la pena capital de ese entonces. Y no fue muerto solo Jesús. Era normal. Si alguien era sentenciado a muerte, era normal crucificarle. Jesús fue crucificado con 2 ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero la diferencia está que en Jesús no se halló pecado. La diferencia está en que Él se dio a sí mismo, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque esa sangre pura y santa que fue derramada en esa cruz es la que a usted y a mí nos ha hecho libres. Es la que a usted y a mí nos ha limpiado, nos ha purificado y nos hace aptos para ser llamados hijos de Dios. ¿Le gusta eso? Y eso que acabamos de leer aquí en Éxodo, pues era la simbología. Era algo que ya se estaba declarando que algún día sucedería. Aquí al pueblo se le ordenó matar un cordero sin defecto, macho. Y todo el protocolo está ahí en el capítulo 12 de las condiciones de ese cordero. Pero estaba tipificando que un día el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendría, moriría en la cruz para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Amén, amén. Ese es el poder de la sangre que fue derramada. Recordemos que la palabra dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero definamos qué es expiación, porque esto está en el libro de Levíticos. Y el Señor dijo, la sangre del animal que sea ofrecido en holocausto, esa sangre hará expiación. A ver, un teólogo que me diga qué es expiación. ¿Qué es espiar? No chismosear, no espiar de espía, sino espiar de... Según el diccionario, expiación es acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciéndose su justicia, borrando la culpa y purificando el alma y reconciliándola con Él. Eso es expiación, borrar, limpiar, perdonar, estar a cuentas con Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, en esta ocasión, cuando por fin serían libres de la esclavitud en Egipto, Dios ordenó pintar el marco de la puerta de la casa con la sangre de un cordero sin defecto. Lo que estábamos leyendo. Esto sería
señal para que la plaga de mortandad no tocase a ningún primogénito de las familias hebreas. Y así sucedió. Por tiempo no leemos más, pero allí en casa, si no ha leído Éxodo 12, lea todo Éxodo 12. Fue maravilloso lo que Dios hizo. Llegaba el ángel de la muerte, paseándose por toda la nación de Egipto. Imaginémonos, a manera de ejemplo, aquí en Bogotá o aquí en Colombia, algo similar. Pero ¿sabe qué sucedía? El ángel de la muerte miraba el marco de la puerta. Y donde no veía sangre, ¿qué pasaba? Ingresaba y moría todo primogénito de varón o de bestia, o sea, de animal. Pero donde estaba la señal de la sangre, ahí no entraba, porque era la señal que allá habían hombres y mujeres, amaban a Dios, creían a Dios, obedecían a Dios, así como todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Hermoso eso. Por eso le digo, pinta la puerta, pero no la puerta literal de tu casa. Pinta la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, la puerta de tu vida, y diga: Señor, que esa sangre que tú derramaste allí en la cruz del Calvario sea por señal de que soy tu hijo, de que tú estás en mí, de que te estoy esperando. Sea la señal que he sido lavado, redimido de todo pecado, de toda maldad. Sea señal que hay una morada en el cielo preparada para mí. Aleluya. ¿Le gusta eso? No la señal, y perdón, lo digo con mucho respeto, no la señal de, no, esa no es la señal. La señal que tiene que haber en nosotros es: Jesús me hizo libre. Su sangre me limpió. Su sangre me purifica y me santifica. Y se vale decir: Señor, que en este instante tu sangre me limpie. Primera de Juan 1:7 dice: porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted lo cree? Diga conmigo: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Aleluya. Sigamos. Todo esto nos deja una gran enseñanza para nuestros días, porque también somos pecadores, una raza adámica caída, y como dijo el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el que no tiene la señal de la sangre de Cristo, es un pecador. Y si no se arrepiente, condenación. Segunda muerte, como habla en el libro de Apocalipsis, la segunda muerte, donde el alma de aquellos que no creyeron en Jesús, donde el alma de aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador, pues esa alma será totalmente y para siempre separada de Dios. Ya no habrá salvación. No espere que alguien no es válido, no. Es que cuando yo me muera, me pagan 3 misas, 5 misas, 10 misas. Y cuando la moneda repica, el alma brinca. Fue lo que se enseñó y fue lo que Martín Lutero protestó tanto. Y eso es un negocio. Eso es un estafadero. Dios no necesita de plata. Dios quiere es que nos arrepintamos de corazón, que confesemos nuestros pecados y digamos: lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Amén, ¿lo cree? Entonces, debido a la maldad del hombre, llegó un tiempo que ya no servía de nada el sacrificio de animales. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, en ese tiempo era costumbre venir al altar
y que el pastor David cogiera esa paloma o esa oveja o ese macho cabrío y le cortara la yugular, recogiera la sangre de ese animal, una parte de la sangre la esparciera sobre la gente, otra parte la derramase en el altar y así eran perdonados. Para ese tiempo, así era la ley. Pero hay una porción que me impacta cuando el Señor dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Llegó un momento en que Dios dijo: eso no sirve para nada. Se volvió costumbre. Tanto que cuando el Señor Jesucristo entró al templo, ¿qué pasó? Se enojó porque habían convertido el templo en una plaza de mercado. Usted llegaba al templo y entonces allá afuera le vendían la palomita, el ovejo, el carnero, lo que usted necesitara para el sacrificio, ahí se lo tenía. Y aquí afuera no le vendemos nada de eso. Los jóvenes que van a vender cooperativa, pero no van a vender ni palomas, ni ovejos, ni nada. Y el pastor David y yo aquí no vamos a ofrecer holocausto por sus pecados. No. Porque hubo uno que pagó una vez y para siempre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió una vez y para siempre, y por su sangre ya somos limpios de pecado y ya somos libres de condenación. Aleluya. Entonces fue necesario un mediador. Y aquí es donde se pone interesante para nuestros días. Dios dijo: no quiero más holocaustos, no quiero más sacrificios, porque siguen en el mismo pecado. Y por allá en Hebreos el Señor dice: me preparaste un cuerpo. Sabemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, como por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado en María, libre de pecado, porque no tenía el ADN del Señor José, el marido de María, sino que nuestro Señor Jesucristo vino con un ADN especial, el ADN de Dios. Me metí al discipulado. Ustedes que se van a bautizar, después hablamos de eso. Pero fue necesario un mediador sin mancha, sin pecado. Y por eso es que Juan el Bautista, cuando Jesús vino a que Juan lo bautizase, ¿qué dijo Juan el Bautista? Revelado por el Espíritu Santo, dice de nuestro Señor Jesucristo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la Pascua se ordenó sacrificar un cordero, pero Dios dijo: estoy cansado de eso. Se les volvió religión, se les volvió costumbre, pero siguen en sus pecados. Estoy cansado de eso. Por eso se hizo hombre y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y mire, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como para el pueblo de Israel la sangre del cordero sacrificado servía de señal para librarles de la muerte, de igual manera, para los que hemos creído en Jesucristo, su sangre derramada en la cruz es la señal para que el pecado no reine en nosotros y para ser libres de la condenación de la muerte eterna. Esa es la gran noticia. Ese es el evangelio del reino de Dios. En Jesús hay salvación y hay vida eterna. Por eso la idea de sustitución sobresale en algunos pasajes bíblicos relativos a la expiación. El apóstol Pablo observó que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Porque dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras?
tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Qué decía de las Escrituras? Que la sangre era el precio por la expiación, por el perdón. Y todo eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. También dijo, Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El justo por los injustos se hizo maldición para que usted y yo fuésemos libres de maldición, libres de condenación. Y el apóstol Pedro comentó, él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando estés enfermo físicamente, diga, mentiroso el diablo, por la herida de mi Señor en la cruz, yo soy sano. La enfermedad no puede estar en mi cuerpo, porque en el madero Él llevó todas las enfermedades. El mismo Isaías lo dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Pero ojo lo que dice Isaías, el castigo de nuestra paz para con Dios fue sobre Él, fue sobre Jesús. Cada latigazo, cada golpe, la corona de espina, los clavos en sus manos, en sus pies, y la lanza que traspasó su costado, era el castigo para el pecador. Todos los que en esa época eran crucificados porque merecían, según la ley, el castigo. Pero nuestro Señor no merecía ningún castigo, no había hecho nada malo, pero era necesario que Él recibiera ese castigo, para que hoy usted y yo digamos, mentiroso el diablo, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Yo soy libre de condenación. Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Apártate de mí, Satanás, porque Él me lavó con su sangre. Aleluya, aleluya. Es hermoso hablar de la sangre del Cordero. Aleluya. Estos textos y muchos más son la garantía que Jesús fue ese Cordero quien voluntariamente dio su vida para que ahora usted y yo seamos salvos y libres de condenación. Por eso el apóstol Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo ya es libre. Y Pablo escribe ahí en la carta a los Romanos, justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue Jesús quien instituyó la celebración de lo que vamos a hacer en este momento, de la cena. La palabra nos enseña que es la cena del Señor. No es la comunión, no es la santa cena. Jesús instituye antes de morir, y basado en lo que estábamos leyendo de la Pascua hebrea, Jesús instituye para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo, instituye la conmemoración de la cena del Señor.
Leíamos ahí en el versículo 14 que dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Una palabra dada al pueblo judío. Pero como era una semejanza de lo que Jesús haría, mire lo que dice la palabra. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no la comeréis más. Dice la palabra: no la comeréis más hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese día se iba a conmemorar la Pascua judía. Escúcheme. Si leemos el contexto, los discípulos le dicen al Señor: ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y Jesús los sorprende con algo que está instituyendo, con algo que nos está enseñando. Muchachos, a partir de hoy, es como si el Señor nos hubiera dicho: a partir de hoy, no más cordero. A partir de hoy, el Señor dice: yo soy su cordero. ¿Me hago entender? Porque Él dijo: mi carne, esto es mi cuerpo. Al tomar el pan, aquí tenemos pan, hoy día lo vamos a compartir, pero al tomar un pedazo de pan, Jesús dijo: esto es mi cuerpo. En la Pascua debían de comer pan, pero Jesús dice: ahora yo soy su pan. Y Él dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y después dice que tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre, esto es mi sangre de un nuevo pacto. Y usted y yo estamos bajo el nuevo pacto, en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahí quedó instituido. Y ahí Él dice que Él no va a volver a participar de la Pascua, ni de la Pascua hebrea, ni de la cena, ni del pan, ni de la copa. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe qué está esperando Jesús? Que todos los que hemos creído en Él, que todos los que le hemos aceptado y recibido, nos está esperando en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué va a pasar en el reino de los cielos aquel día? Que Él mismo nos servirá el pan y nos servirá la copa. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Él aquí está diciendo, estaba leyendo ahí en el Evangelio según Mateo: muchachos, hijitos, iglesia, vamos a volver a comer el pan y la copa en el reino de los cielos. Lo que usted conoce en el libro de Apocalipsis como las bodas del Cordero, donde nosotros, la iglesia, seremos presentados como la novia del Cordero, como la novia de aquel que murió en la cruz del Calvario. Por eso Juan en el libro de Apocalipsis dice: ¿y quiénes son todos estos? Juan dice: yo no sé. Pero el ángel le dijo: estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero.
que allá estemos un día usted y yo. Y qué hermoso que sea Él mismo diciéndole: hijo, hija, te estaba esperando. Te estaba esperando. Toma el pan, que es el símbolo de mi cuerpo, que allá en la tierra fue molido, azotado, lacerado, crucificado. Pero que Él diga: lo hice por ti. ¿Usted qué diría en ese instante? ¿Usted qué cree que va a decir en ese instante cuando el Señor diga: lo hice por ti? Di mi vida por ti. Soporté la cruz por ti, porque te amaba. Y que después tome la copa y diga: bebamos del fruto de la vid. Pero recuerde que es el símbolo de esa sangre que yo derramé por ti en aquella cruz. Cuando comprendemos esto, tenemos que ver de otra manera lo que se celebra, lo que se denomina como la Semana Santa. Cuando comprendemos esto, cada vez que se convoque a un culto de comunión, a un culto de ministración, a un culto de celebración de la cena del Señor, esto es imperdible. Porque el Señor dijo que lo debemos de hacer, lo debemos de hacer, lo debemos de celebrar hasta cuando Él venga. ¿Y sabe por qué lo debemos de celebrar? Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide lo que Él hizo y lo que nos está esperando. Entonces, ya para terminar, por todo esto vemos la similitud de lo ocurrido en Egipto, la noche en que murieron todos los primogénitos, y el acto de amor de nuestro Señor al dar su vida y morir por nuestros pecados. Y me encanta como dice Isaías ahí en el capítulo 53. Se lo quiero leer ya al final de ese capítulo. Mire lo que dice: porque valió la pena todo lo que el Señor hizo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto, el resultado. Y usted y yo somos fruto de eso. Cuando Él dice verá el fruto, verá a todos aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Lo verá usted allá en las bodas del Cordero, allá sentado, vestido de blanco y con la corona de vida. Nos verá a usted y a mí, una multitud que nadie podrá contar, de toda tribu, nación y lengua. Él nos verá y le dirá al Padre: por todos ellos valió la pena lo que sufrí, lo que me dolió. Valió la pena el vituperio, valió la pena el escarnio, valió la pena la corona de espinas, valió la pena. Porque di mi vida por todos ellos.
Eso es lo que Isaías está profetizando ahí, capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Entonces, amada iglesia, solo les digo, Jesús sí es el Cordero de Dios que quita tu pecado y mi pecado. En Jesús y solo en Él hay salvación y vida eterna. Y si en esta hora vamos a recordar, a celebrar, a conmemorar lo que Él hizo, vale la pena que lo discernamos bien, que lo pensamos bien. Yo estaba algo preocupado porque el mes pasado, por tanta actividad y todo esto, no lo hicimos. Y algunos me dijeron, ¿y la cena del Señor para cuándo? El otro mes. Y hace 8 días, pues no lo hicimos, que tenemos la clausura de la escuela bíblica. Pero le dije al pastor David, este domingo sí lo vamos a hacer, como dicen popularmente, con todos los juguetes, porque es que esto no se nos puede pasar por alto. Esto no. Y no es un acto de liturgia ni de religiosidad, es una celebración, es una conmemoración. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, recordando todo lo que Él hizo para que usted y yo pudiéramos ser libres de condenación y vivir una vida en victoria. ¿Por qué una vida en victoria? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo, porque Él venció. Usted y yo podemos vencer. Podemos vencer toda tentación. Podemos vencer todo acecho del diablo. Podemos vencer lo que se nos presente, porque Él está con nosotros, aleluya. Y porque Él pelea por nosotros.